en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN y el Departamento de Servicios al Ingeniero en esta nueva conferencia. El día de hoy tenemos este tema tan interesante, la reforma tributaria con relación a la contratación estatal. Para esto nos está acompañando el doctor William en esta actividad. Bueno, antes de dar inicio, nos permitimos invitarlos cordialmente a que se agenden y participen de nuestra próxima feria laboral, 28 y 29 de junio. Vamos a tener una parte académica el 28 y el 29 ya es el acercamiento con esas empresas. Si desean ampliar la información, la pueden consultar en nuestro portal www.acien.org. De esta forma, entonces, doctor, lo invitamos a que haga una breve presentación de su hoja de vida y con esto arrancamos con el tema. Permítame, ya le doy paso entonces aquí. Doctor William, ¿nos está copiando ahí? Doctor William. Aló, ¿me escucha? Creo que ahora sí me escucha. Claro y fuerte. Perfecto, ahí lo estoy escuchando, doctor. Entonces, perdón, ¿ve mi pantalla? sí, señor, ahí la estamos viendo. Por favor, dejarla en modo presentación. Perfecto, ahí. Le indicaba entonces aquí a los asistentes que lo invitamos a hacer una breve presentación de su hoja de vida y arrancamos con el tema. Bienvenido, doctor William. Gracias, ingeniero Manuel. Muy buenas tardes, los asistentes. Pues yo soy William Rodríguez, soy abogado, también soy administrador de empresas agropecuarias, especialista en desarrollo rural y de la comunidad y especialista en derecho administrativo. En este momento, pues presto parte de mis servicios a la Alcaldía Municipal de Ibaté y a un bufete de abogados especialistas en derecho administrativo. Y trabajo también la parte civil. Una amplia experiencia en el sector público y en el sector privado. Bueno, el tema que nos compete hoy, con el que vamos a tener una breve charla, es la introducción a la Ley 2277 del 2022. Es la ley de reforma tributaria. Esta reforma tributaria tiene una fecha de expedición. La verdad es que las tres fechas son las mismas: expedición, publicación y entrada en vigencia del 13 de diciembre de 2022. El objeto de esta ley es apoyar el social en la lucha y la igualdad y la justicia social y consolidar el ajuste fiscal. En la presente ley tiene por objeto adoptar una reforma tributaria que contribuya a la equidad, progresividad y eficiencia del impositivo, a partir de la implementación de un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer la tributación de los sujetos de mayor capacidad contributiva, robustecer los ingresos del Estado, fortalecer la lucha contra la evasión, el abuso y la elusión, y promover el mejoramiento de la salud pública y el medio ambiente. Deme un segundo, necesito... ya. Entonces, ahora, en este momento ya es ley, la ley 2277 del 2022, fue sancionada por el presidente Gustavo Petro, y el propósito es el de apoyar el gasto social, porque a través de este gasto social se puede llegar a la igualdad y a permitir que el ajuste fiscal le permita al Estado poder cumplir todos los objetivos y las necesidades de la población. Siempre todos los contratos, todos
toda la actividad gubernamental tiene que ir en mejorar a la población. Esta ley inicialmente tiene como objetivo poder recaudar 25 billones de pesos. Sin embargo, ya después de todas las sesiones y de todas las adecuaciones que se le ha hecho, se redujo que tienen la intención de recoger 20 billones de pesos para el año 2023. Después de las modificaciones realizadas para su aprobación y posterior sanción en el legislativo. Además, se proyecta que para el año 2024 se alcanza un recaudo de 23 billones de pesos. Esta reforma tributaria implica un cambio en el régimen de impuestos de un país por medio del ajuste del presupuesto y el establecimiento de nuevas dinámicas económicas. Todos los cambios han incluido beneficios tributarios para los contribuyentes dentro de sus 96 artículos. Vamos a ver más adelante que realmente él no afecta tan directamente el contrato estatal, pero sí afecta a las partes que al final del ejercicio van a terminar afectando el contrato estatal de forma directa. Entonces, para poder seguir entendiendo esta reforma, tenemos que entender qué es un beneficio tributario. Entonces, decimos que son todas aquellas deducciones, extensiones y tratamientos tributarios especiales que buscan lograr una disminución en la obligación tributaria de los contribuyentes. ¿Por qué el Estado crea esta serie de cosas? Porque él entiende que una carga tributaria muy fuerte puede llegar a generar una desaceleración en la economía. Entonces, ellos buscan que esas personas que son cumplidas, que esas personas que le dan seguridad al ingreso público, sean beneficiadas. Entonces, en esta ley, él genera esta serie de beneficios tributarios para poder hacer que incentivar el recaudo. También recae en la posibilidad de determinar los recursos que el Estado podría utilizar para fomentar y financiar actividades alternativas. Debemos entender que toda la propuesta política de este nuevo gobierno pues va a tener un gasto muy fuerte, y ese gasto muy fuerte tiene que salir de algún lado y sale de esta reforma tributaria. Entonces, ya habíamos hablado de los beneficios tributarios. También busca, rebustece y apoya toda la parte de la DIAN, en apoyo tecnológico, en apoyo de recaudo. O sea, la DIAN es el caballito de pelea de esta reforma tributaria. Entonces, estos 96 artículos están aprobados por el Congreso de la República y la Cámara de Representantes. Ellos surtieron todo el trámite legislativo que tiene que tener la ley. Bueno, entonces, ¿cuáles son los beneficios tributarios que nos ofrece nosotros como contratistas del Estado la Ley 2277 del 2002? Para el impuesto de renta sobre las personas naturales, modificó el límite aplicable a la renta exenta del 25% de los pagos laborales. Para este caso, se mantuvo el porcentaje del 25%, pero sin embargo, el tope máximo se redujo a 2.800 VT, de 2.880 VTs anuales a 790 VT anuales. Tenemos que tener en cuenta que el valor de la VT a hoy lo tenemos en 42.412 pesos. Entonces, con relación a ese cambio que hay que hacer, ahí se pueden sacar los topes que requiere esta ley. Toda la ley nos va a hablar siempre de VTs y nosotros tenemos que encontrar la VT que es del día en que nosotros vamos a liquidar o nos van a liquidar los impuestos. Además, esta renta incluye las demás rentas exentas, deducciones y detracciones.
En referencia a las personas jurídicas, se mantuvo la tarifa del 35% del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras, con o sin residencia en el país, porque no necesariamente estas personas jurídicas están residenciadas en el país. Son personas del extranjero que vienen y hacen negocios aquí en Colombia sin necesidad de tener residencia. Entonces, en este momento, eso también hay un acaparamiento, hay una cobertura que la persona jurídica extranjera puede ser con residencia o sin residencia. La tarifa será el 9% para las rentas obtenidas por las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. Bueno, también a las personas naturales que hayan percibido ingresos por concepto de dividendos podrán descontar de su impuesto sobre la renta el valor que corresponda al 19% de la renta líquida cedular del dividendos. Esto se hará durante el periodo fiscal y el descuento se determinará sobre dividendos que superen el 1090 VT. Entonces tenemos que la renta líquida cedular, la norma es muy clara, cuenta con los siguientes ingresos percibidos. Ella discrimina esta renta líquida en los dividendos que se generan las sociedades por acciones y las participaciones, que son las cuotas partes de interés social. También tenemos las distribuciones sociales de sociedades extranjeras. También modificó para la admisión del régimen tributario especial, o que aquí en adelante nosotros vamos a empezar a llamar RT. Por consiguiente, se cambió el procedimiento que deberán seguir la DIAN cuando encuentre que el solicitante no adjuntó toda la información dentro de su solicitud de ingreso. Por lo tanto, la DIAN será la encargada de informarle al solicitante dentro de los 10 días hábiles posteriores a la radicación de la solicitud para que suba la información. Entonces aquí ya nos está dando un término, que tenemos 10 días hábiles para subsanar la información presentada. Tenemos que tener en cuenta que en todo el derecho administrativo los términos siempre se deben contar en días hábiles. Adicionalmente, la persona contará con un mes para cumplir los requisitos establecidos en las comunicaciones, que si no logra ser corregidos, podrá la DIAN proceder a rechazar la solicitud de la exoneración. Ahora que existen cambios en el procedimiento de la DIAN, no firma para recibir asesoría legal. El impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio fue establecido como un impuesto permanente en la ley 2277 del 2022. En este sentido, ahora que este impuesto será permanente, es importante determinar sus sujetos pasivos y el hecho generador. En este orden de ideas, los sujetos pasivos del impuesto de renta son las personas naturales contribuyentes, personas naturales que no residan en Colombia con patrimonio en el país, sucesiones ilíquidas y aquellas sociedades no residentes con activos distintos, acciones, cuentas por cobrar o inversiones de portafolio. Aquí ya estamos hablando de banca y transacciones bancarias internacionales. Por su lado, el hecho generador se dará por la posesión de un patrimonio de un valor superior a 72 VTs. Cada 1 de enero de cada año, esto se hace a corte del 1 de enero de cada año. Las primeras 12.000 VT quedarán excluidas del impuesto del valor de patrimonio del bien inmueble donde efectivamente viva la persona natural la mayor parte del tiempo. Bueno, la reforma tributaria redujo los requisitos para que los profesionales se acogieran a este régimen. Nosotros que trabajamos gran parte de la contratación estatal, entendemos que muchos de los profesionales trabajamos por prestación de servicios, trabajamos por los contratos. Entonces, esta reducción de requisitos se da
predominantemente sobre actividades donde predomine el factor intelectual. Por esta razón, se eliminan las disposiciones de estar al día con las obligaciones tributarias de carácter nacional o municipal y las obligaciones de pago de las contribuciones al sistema de seguridad social. Adicionalmente, profesionales que presten servicios de consultoría y servicios con una índole predominante intelectual podrán acogerse al solo impuesto unificado si hubiera percibido ingresos inferiores a 12 VTs. De corte a corte. Bueno, también esta norma nos da unas herramientas, unos mecanismos de lucha contra la evasión. Estos lo vamos a encontrar entre el artículo 66 y 65 que modificaron el estatuto tributario. En este sentido, se modificó la disposición sobre el intercambio de información fiscal entre las entidades nacionales y territoriales del Estado. Anteriormente, el intercambio de información se realizaba únicamente entre la DIAN y las respectivas secretarías de Hacienda y Crédito Público. En consecuencia, se agregan a las entidades con acceso a esta información el Ministerio de Salud, Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación, las UEPP, así como las administraciones tributarias departamentales y municipales. También nos determina cuáles son los delitos tributarios en los cuales podemos incurrir en en la evasión o en la defraudación o evasión tributaria. En este sentido podemos encontrar 4 diferencias de tipo penal: omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Inclusión de pasivos inexistentes, las diferencias pues vendrían a ser las siguientes. En este ítem de la inclusión de pasivos inexistentes, una gran parte de esta reforma tributaria están direccionadas o están enfocadas a las herencias, que son las que básicamente, básicamente no, una de las que también son susceptibles de pasivos inexistentes, ataca muy directamente a ese proceso de herencia. ¿Sí? Se disminuye el monto sobre los cuales se comete el delito. De ahora en adelante, cuando una persona omita activos, declara en menor valor o fija pasivos por el valor de 1.000 salarios mínimos, podrá incurrir en prisión de 48 a 108 meses. Para esto también se tuvo en cuenta el Código Penal. La activación de la acción penal se podrá activar mientras no se esté adelantando un proceso administrativo con anterioridad. ¿Esto qué nos quiere decir? Que para que se adelante la acción penal, tiene que estarse adelantando un proceso administrativo con anterioridad. Entonces, porque el procedimiento penal tiene que alimentarse del proceso administrativo. La DIAN podrá solicitar el inicio de la acción penal por medio de un comité. Para el caso del delito de defraudación y evasión tributaria, se cumplió el mecanismo distinto que en el anterior. En este sentido, se disminuyeron los montos para que se configure la acción penal. Bueno, los impuestos sobre las rentas para personas jurídicas. La tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus aliadas o sucursales, los establecimientos permanentes de entidades del sector del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país están obligados a presentar la declaración anual del impuesto sobre las rentas y los complementarios, y esta será del 35%, que será aplicable a las ganancias de los contratos estatales celebrados en el periodo fiscal. Más adelante vamos a ver que es el monto gravable, es la diferencia que hay entre los gastos y los ingresos del contrato estatal. O sea, esto es aplicable a las ganancias, a esa diferencia que hay. Entonces, el impuesto al patrimonio, lo van a encontrar en la reforma en el artículo 294, el hecho generador.
Entonces, el impuesto al patrimonio se genera por la posesión del mismo patrimonio al 1 de enero de cada año, de la fecha de corte, cuyo valor sea igual o superior a 72.000 VTs. Para efectos de este gravamen, el concepto de patrimonio es equivalente al patrimonio líquido, calculado, tomado del total del patrimonio bruto del contribuyente, poseído en la misma fecha, menos las deudas al cargo del contribuyente. Esto es una operación tributaria que hace. Entonces, aquí estamos viendo que directamente no afecta el contrato estatal, pero sí afecta a la persona que tanto natural, jurídica, como que hace parte de un consorcio o que hace parte de una unión temporal. Vamos a ver más adelante cómo realmente eso sí va a lograr afectar el equilibrio del contrato. Y vamos a ver cómo va a generar un incremento de los precios que al final del ejercicio se va a volver un efecto contrario, a mi parecer, sobre el gasto público. La base gravable del impuesto al patrimonio es el valor del patrimonio bruto del sujeto pasivo poseído al 1 de enero de cada año, menos las deudas a cargo del mismo. Bueno, en la contratación estatal frente al impuesto de renta, él determina las partes contratantes, determina así, las entidades estatales, los contratistas, los consorcios y las uniones temporales. Básicamente son todos los participantes de la actividad contractual estatal. Bueno, entonces aquí seguimos con relación a la contabilidad. Los consorcios y las uniones temporales deberán llevar la contabilidad si son responsables del impuesto sobre las ventas o IVA, ya que ninguna otra norma legal los obliga a llevarla. La DIAN, a través de todos sus pronunciamientos, ha sugerido que sería conveniente hacerlo para demostrarle el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero no se ha hecho. Entonces, el soporte de la contabilidad y la declaración de renta de los miembros del consorcio de uniones temporales o consorciales vienen a ser el balance de estas entidades y las certificaciones que emita el contador público. Los consorciados deben llevar contabilidad y declarar en forma independiente los ingresos, costos y deducciones que le correspondan en los ingresos. Aquí la DIAN tiene una forma de verificar esas declaraciones, debido a que usted como parte de un consorcio tributa como el consorcio, pero usted también tributa como persona, puede ser jurídica o natural. Entonces, eso hay un cruce de información en el cual les da el sustento a la DIAN para que determine si hay algún tipo de evasión o elusión. ¿Por qué? Porque él determina que los consorciados deben llevar contabilidad y declarar de forma independiente los ingresos y costos y deducciones que le correspondan a los ingresos. Entonces, ahí ya hay un cruce de cuentas, ya hay un control que ellos hacen a través del cruce de informaciones. El cruce de información está dentro de la declaración de los ingresos, los costos y las deducciones de cada una de las partes del contrato. Entonces, hablemos un poco de la retención de la fuente en esta ley. Los que entonces decimos que constituyen que para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios constituyen pagos en especie y deben reportarse como ingreso a favor del beneficiado a valor de mercado. Tienen que tener valor de mercado los que efectúe el pagador a terceras personas por la prestación de servicios o adquisición de bienes destinados a contribuyentes, a su cónyuge o a personas vinculadas por el parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad, siempre y cuando eso no constituya un ingreso propio en cabeza de dichas personas y no se trate de aportes que por ley deben realizar los empleadores al sistema de seguridad social.
o al Instituto ICBF o al SENA. Estas partes, estos tres elementos ya no son deducibles ni restables. Entonces, aquí saca de la cuenta y de la ecuación los aportes al ICBF, al SENA y a las cajas de compensación. Agentes de retención sobre el impuesto a las ventas. Entonces, actuarán como agentes retenedores del impuesto a las ventas en la adquisición de bienes y servicios grabados, los mismos que ellos siguen manteniendo en la ley 80. Esa parte de la ley 80 viene a ser acá porque son parte ya del contrato. Entonces aquí los enumera, que son la nación, los departamentos, el distrito capital, los distritos especiales, las sociedades de economía mixta, las entidades descentralizadas, tanto indirectas como directamente, y las demás personas jurídicas en las que exista esta participación pública. Entonces, determinación oficial del impuesto a la renta y complementarios mediante factura. Es otra parte que es muy importante en esta reforma tributaria, porque autoriza a la unidad administrativa especial de dirección DIAN para facturar el impuesto sobre la renta y complementarios, que vienen a constituir la determinación oficial del respectivo impuesto, y presta mérito ejecutivo para los que incumplan con la obligación de declarar en los plazos previstos. La facturación de que trata el presente artículo es un acto administrativo. Entonces, como es un acto administrativo, también es susceptible de los recursos de ley. Tenemos que tener en cuenta que toda la parte tributaria hace parte del derecho administrativo. Entonces, sí ya estamos ante el procedimiento del CEPACA. Entonces, como estamos parte del procedimiento del CEPACA, también son susceptibles de medios de control. Por ejemplo, medios de control como nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. La base gravable, así como los demás elementos para la determinación y liquidación del respectivo impuesto por medio de la factura, deberá cumplir con lo establecido en el Estatuto Tributario. Según la información reportada por terceros, el sistema de factura electrónica en los términos del artículo 616-1 de este estatuto y demás mecanismos contemplados en el Estatuto Tributario y fuentes de información a las que tenga acceso la unidad administrativa, la DIAN. Entonces, cuando hay ese cruce de cuentas, cuando hay ese cruce de información, la DIAN empieza a absorber toda esa información de nosotros para después contrarrestar con todo lo que usted ha declarado. Entonces decimos, ¿qué pasa cuando, bueno, cómo le van a notificar la factura del impuesto sobre la renta y los complementarios? Porque se realizará en los términos del mismo estatuto. El estatuto les va a dar los términos en la cual se hará la notificación, contra la cual no procede a recurso alguno, sin perjuicio que los contribuyentes agoten los procedimientos para que la factura no preste mérito ejecutivo. En los casos de que el contribuyente esté de acuerdo con la información incluida en la respectiva factura, tendrá 2 meses siguientes a su notificación, donde deberá aceptarla a través de los sistemas informáticos dispuestos por la DIAN y liquidar la sanción correspondiente. Cuando el contribuyente cumpla con lo señalado, con lo señalado por la DIAN, no podrá ejercer facultades de fiscalización y control sobre el respectivo impuesto a la DIAN. Ya ahí se acaba el procedimiento en el momento en que la DIAN acepta eso. Sin prejuicio de lo anterior, la unidad administrativa o la DIAN podrá, mediante el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario, revisar la sanción liquidada por el contribuyente. Lo que les decía, no podemos perder de vista que también son susceptibles de todos los medios de control identificados en el CEPACA. ¿Qué pasa cuando no acepta la factura? En los casos en que el contribuyente no acepte la factura expedida por la DIAN, dentro de los 2 meses siguientes a su notificación, estará obligado a 2 cosas.
manifestar la no aceptación de la factura a través del mecanismo que la DIAN establezca para eso y presentar la declaración correspondiente conforme al sistema de declaración establecido para el mismo. Tenemos que tener que ellos atienden a las formas y procedimientos señalados en el estatuto tributario. Bueno, actuarán como agentes retenedores de impuestos sobre las ventas o el IVA. Las siguientes. Volvemos otra vez porque coge la parte de las entidades estatales determinadas en la ley 80 como primera parte y después a quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sean o no sean responsables del IVA, los que mediante resolución de la DIAN se exigen como agentes retenedores del impuesto de venta. Los prestadores de servicios electrónicos o digitales podrán acoger voluntariamente el sistema de retención. La DIAN, mediante resolución, también indicará la manera taxativa, el listado de prestadores de servicios en el exterior y los que deberán practicársele la retención prevista en el mismo estatuto, exactamente en el numeral 8. ¿Sí? Lo anterior solo será aplicable a los prestadores de servicios electrónicos y digitales que él determina que tiene tres actividades, que realice de forma exclusiva una o varias actividades de las enunciadas en el numeral 8 y que las mismas se presten a usuarios en Colombia, que se hayan acogido al sistema de declaración mensual del impuesto sobre las IVAs y que se acoja voluntariamente a este sistema alternativo del pago del impuesto. Y también cuando el valor facturado, cobrado o exigido a los usuarios ubicados en Colombia corresponda a la base gravable sobre el impuesto a las ventas. Entonces decimos acá que no son contribuyentes del impuesto, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y no deberán cumplir de forma formal de presentar esta declaración de acuerdo con el artículo 589 del presente estatuto. Aquí vamos a ver que este es el impuesto sobre la renta y tenemos los mismos enunciados en la ley 80. La nación, las entidades territoriales, la Cruz Roja, la superintendencia, las unidades administrativas. Ellos no son contribuyentes del impuesto de renta. Asimismo, tampoco son contribuyentes los declarantes, los no declarantes, las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, los organismos de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios de propiedad horizontal, las asociaciones de exalumnos, las asociaciones de hogares comunitarios y los hogares infantiles del bienestar familiar. No serán contribuyentes tampoco. Bueno, aquí seguimos con los impuestos sobre la renta y complementarios, las asociaciones de concesiones, las asociaciones público-privadas. Bueno, entonces, para esta, perdón, denme un segundito ya con... Para efectos de los impuestos sobre la renta y complementarios, en los contratos de concesión y asociaciones público-privadas, esta ley determina las etapas, determina y discrimina las etapas de construcción, administración, operación y mantenimiento. Entonces, él determina que en la etapa de construcción, el costo fiscal de los activos intangibles corresponderá a los costos y gastos devengados durante esta etapa, incluyendo los costos por préstamos, los cuales serán capitalizados. Lo anterior con sujeción a lo establecido en el artículo 66 del mismo estatuto. También nos habla de la amortización del costo fiscal del activo intangible, que ellos determinan que se efectuará en línea recta, en igual proporciones teniendo en cuenta el plazo de la concesión a partir del inicio de la etapa de la operación
y el mantenimiento. También nos discrimina todos los ingresos devengados por el concesionario, asociados a la etapa de construcción hasta su finalización y aprobación. Los pasivos por ingresos diferidos se reservará y se reconocerá como ingreso fiscal en línea recta en igual proporciones. En la etapa de operación y mantenimiento, los ingresos diferentes a los mencionados en el numeral anterior se reconocerán en la medida en que se vayan prestando los servicios concesionados, incluyendo las compensaciones, aportes o subvenciones que el Estado le otorga al concesionario. Entonces aquí tenemos el origen de la obligación sustancial de los tributos. Se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto, y ella tiene como objeto el pago del tributo. Entonces, ellos también determinan que el impuesto sobre la renta y los complementarios los consideran como un solo tributo y comprende que comprende los distintos, las rentas y esa operación contable que se hable sobre la renta. Entonces, vamos a hablar de los activos menos los pasivos que nos van a determinar la renta. Bueno, los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios, nos indica la reforma tributaria que están obligados al pago de aportes a aquellos con ingresos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo. Entonces, para las cotizaciones debe efectuarse a mes vencidos. La base mínima de las cotizaciones corresponde a un 40% del valor mensualizado del contrato. Aquí tenemos que tener en cuenta que se excluye el valor del IVA. Para los independientes, por cuenta propia o por contrato diferente a la prestación de servicios, están obligados al pago de aportes a aquellos con ingresos netos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo. Se excluye el valor del IVA. Entonces, hablamos de que esta reforma tributaria permite que los independientes por cuenta propia o con contratos diferentes a prestación de servicios que no estén obligados a llevar contabilidad, pero decidan llevarla, opten por tomar como ingresos el valor causado o el percibido, siendo procedente además imponer costos y deducciones, siempre que estos cumplan con los criterios del 107 del Estatuto Tributario. Aquí era donde decíamos que ellos vienen a constituir un solo impuesto sobre la renta y los complementarios, porque es un gravamen integrado por los impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionales y de remesas. Este impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año. Que sean aquí, por ejemplo, en relación al contrato estatal, toda la relación de patrimonio que se le hace al consorcio o a esa persona natural o esa parte en el contrato que afecta a su patrimonio, viene a ser afectado acá. Y sobre todo que sean susceptibles de producir incrementos al patrimonio en el momento de su percepción y que no hayan sido exceptuados o considerados los costos o gastos que se incurre para producirlo. Consideraciones pertinentes. Entonces, aquí tenemos que entender que ellos nos van a manejar acá lo que es el principio de causación. Este principio de causación nos viene que el evento o la transacción que causa un impuesto debe registrarse en el momento en que sucedan, independientemente del instante en que se produzca la corriente de efectivo que se deriva de estos. Entonces, el contratista estatal deberá asumir el subcontrato se le ha diferenciado el tipo de relación que mantiene. Por un lado, la entidad estatal, la cual se enmarca dentro de la normatividad de contratación estatal, y por el otro lado, el subcontratista, que es netamente una relación privada. Entonces, aquí él hace una diferencia y para nosotros es importante determinar
que siendo un contrato estatal, cuál es, parte de nosotros y cuál es parte del contrato estatal. Bueno, los contratos celebrados con entidades públicas. Contratos celebrados con entidades públicas. Para efecto de esta tributación, de esta ley, en la aplicación del impuesto a las ventas en los contratos celebrados con entidades públicas o estatales del orden nacional o territorial, se deben tener en cuenta dos situaciones que contienen los artículos 192 y 193 de la ley 1819, porque tenemos que entender que si bien hay una norma que es el estatuto abarca unas leyes que también hacen parte de ella. Por ejemplo, en este caso, la ley 1819 de 2017, donde nos manifiesta dos situaciones en lo que mantiene estable y es aplicable a los contratos celebrados con entidades públicas la tarifa del IVA vigente a la fecha de la resolución o acto de adjudicación. ¿Por qué? Porque es que esta resolución ya es acto de adjudicación o la suscripción del contrato, es el acto administrativo que le da nacimiento al contrato, salvo en caso de adición de relacionada con un mayor valor del contrato, ya sea por efecto de alguna modificación o prórroga, en cuyo caso le será aplicable la tarifa vigente al momento de la celebración de dicha adición. La base gravable del impuesto cambia. ¿Por qué? Ya no se va a mantener la base gravable de la aceptación del contrato o de la firma del contrato, sino de la suscripción de la adición. Y también hace una definición en tanto que el artículo de 193 de dicha ley hace referencia es a los contratos de construcción e interventoría derivada de los contratos de concesión de infraestructura de transporte suscritos por entidades estatales, caso en el cual lo que se mantiene estable es el régimen del impuesto sobre las ventas que se encontraba vigente al momento de la suscripción del respectivo contrato, salvo que sea una edición del contrato, ya sea por efecto de alguna modificación. Entonces, tenemos que ese valor es recto y tenemos que ese valor es sostenible hasta la adición. Entonces, en el momento de la adición, nos va a cambiar, las juegas. También tenemos que hace una alusión respecto a las importaciones que usamos cuando se hace una contratación estatal de obra donde necesitamos hacer la importación de algún material, de alguna máquina, ¿sí? Entonces, la tarifa del impuesto sobre las ventas a aplicar en la importación de bienes para el cumplimiento de los contratos estatales por proveedores del exterior directamente con entidades públicas es el vigente al momento de la resolución o el acto de adjudicación. Tenemos claro que ese es el que nos determina el valor del gravamen. En este caso, el contratista del Estado tenga que cancelar un mayor IVA a los proveedores de bienes nacionales o extranjeros o servicios por el suministro de la prestación de esa situación que debe resolverse desde el punto de vista contractual. ¿Por qué? Porque no se Entonces, este cambio en la tributación que genera un desequilibrio económico, no lo podemos trabajar a través de adiciones ni a través de eso, sino tiene que trabajarse a través del CEPACA y de los medios de control. La subcontratación, esta subcontratación que el contratista hace, también va a tener un gravamen del IVA del 19%. Entonces, ¿por qué? Porque la relación entre el contratista estatal y el contratista se considera una relación contractual de carácter particular, por lo que no está cobijada por lo estipulado en la 1819 del 2016 y desde la entrada en vigencia de esta última deberá facturar con la nueva tarifa del impuesto sobre las ventas, es decir, el 19%. Hablemos un poco del otro cambio, que
que ellos hicieron en esta reforma. Entonces, tenemos que la retención en la fuente. Entonces, esta retención en la fuente, las entidades estatales, pues por no ser contribuyentes del impuesto a la renta, no están sometidas a la retención en la fuente. De modo que quien le haga pago a una entidad del Estado no debe practicarle la retención en la fuente a ninguna entidad estatal. Ustedes dentro de su contrato, dentro de su cuenta de cobro, no pueden practicarle retención en la fuente a ninguna entidad del Estado. Las entidades, ¿por qué? Porque es que las entidades del Estado fungen o son entidades que funcionan como agentes de retención. Entonces, estas entidades estatales sujetos pasivos del impuesto de renta o del ICA. Por consiguiente, aplican la retención de la fuente. Por eso, desde ese punto de vista, es completamente legal que a nosotros como contratistas, la entidad estatal nos haga la respectiva retención en la fuente. Entonces, la retención en la fuente, por regla general, se ha de aplicar al momento del pago del abono en cuenta, o lo que ocurra al momento del pago o al momento del abono a la cuenta, lo que ocurra primero de esos dos. Esta regla tiene una excepción. En algunas entidades del sector público, en donde el artículo 76 de la ley 633 del 2000, que hace parte del estatuto tributario, las entidades ejecutoras del presupuesto general de la nación operarán bajo el sistema de caja para efectos de pago de las retenciones en la fuente de impuestos nacionales. Entonces, como ellos funcionan como una caja, entonces aplican la retención. Entonces, ¿cómo aplican la retención en la fuente de las entidades del Estado? Quiere decir esto que aquellas entidades públicas que ejecuten recursos del presupuesto general de la nación para efectos de la retención en la fuente deben operar bajo el sistema de caja, por lo que la retención en la fuente se aplicará siempre que se haga el pago. Entonces aquí ya determina que no cuando se haga el abono a la cuenta, de modo que si primero ocurre el abono a la cuenta, no se aplicará la retención en la fuente hasta tanto no se realice el pago. Este procedimiento no se aplica en todas las entidades públicas, sino solo en aquellas entidades que ejecuten presupuesto general de la nación, pues así lo estableció la ley, por lo que aquellas entidades que no ejecuten presupuesto nacional sino que ejecuten presupuestos propios para efectos de la retención en la fuente, deberán aplicar en principio general, esto es, aplicar la retención en el momento en que se realice el abono en cuenta. Esto, por ejemplo, en la alcaldía, ¿cómo funciona? Tenemos ciertos contratos que se hacen por transferencias que no son recursos propios. Entonces, ahí es donde se aplica esta diferencia. Dependiendo de los recursos con que se esté haciendo la contratación, sabemos si se sujeta o no a la retención. Bueno, ¿cómo trabaja este sistema sobre las exales o lo que son los del régimen especial? Entonces, estos del régimen especial, cuando el contrato de obra pública es ejecutado por un contribuyente perteneciente al régimen especial, la tarifa de retención en la fuente es más elevada en virtud porque el artículo 358 determina que los ingresos obtenidos por las entidades admitidas al régimen tributario especial corresponden a ejecución de contratos de obra pública y de interventoría, cualquiera que sea la modalidad de los mismos, estarán grabados a la tarifa general de impuestos sobre la renta y complementarios. Y la entidad estatal contratante deberá practicar la retención en la fuente exactamente igual, ¿sí? Al momento, es decir, si el pago o el abono a las cuentas, teniendo en cuenta de que como busca controlar la evasión y la ilusión, se pueden hacer ciertas figuras a través de las cesales para hacer ciertos contratos. Entonces, digamos, en esa situación ya le salió al corte a ese tema.
Entonces, retención de la fuente en los contratos de construcción de bienes inmuebles. ¿Sí? Entonces, vamos a determinar que como toda actividad económica que genere ingresos que son sometidos o pueden ser susceptibles de impuesto de renta, los pagos que se realicen sobre los contratos de construcción de obra material o bien inmueble están sometidos a la retención en la fuente, no son susceptibles de descuento. Se debe precisar que la retención aquí señalada aplica a los contratos de construcción de obra de bien inmueble por administración delegada, que es el sistema. Los que ya habían visto alguna capacitación conmigo en los sistemas de contratación, ya habíamos visto ese sistema de administración delegada. La base de retención, la base de retención en contratos de construcción de bienes inmuebles es la que se debe aplicar. La retención en la fuente en estos contratos es del 100% del pago o del abono a la cuenta. Se debe tener presente lo señalado en el decreto 162 respecto a los contratos de construcción del bien inmueble ejecutados mientras contratos administrativos. Entonces tenemos que aquí la base tributaria es del 100%. Los contratos de construcción de obra material de bien inmueble por el sistema de administración delegada, el contratante, persona jurídica o sociedad de hecho, aplicará la retención en la fuente sobre el valor de los pagos o abonos a la cuenta, efectuados a valor del contratista. El IVA descontable. Entonces, tenemos que el IVA descontable en los contratos de construcción. Entonces, en estos eventos, el responsable solo podrá solicitar impuestos descontables por los gastos directamente relacionados con los honorarios percibidos o la utilidad obtenida que constituyeron la base gravable del impuesto. En consecuencia, en ningún caso dará derecho a descuentos el impuesto sobre las ventas cancelados por los costos o gastos necesarios para la construcción del bien inmueble. ¿Esto qué quiere decir? Que en ningún caso el responsable podrá descontar el IVA pagado en materiales, insumos o otros conceptos diferentes a los directamente relacionados como los honorarios o utilidad generada. Entonces aquí es donde se afecta el equilibrio que se trabajaba en la norma general, que es el IVA pagado, el IVA pagado descontado del IVA cobrado. Entonces, aquí, entonces el IVA, el impuesto a las ventas en los contratos de construcción de bien inmueble. De bien inmueble. Entonces, el IVA en los contratos de obra pública tiene dos aspectos a considerar. Uno es el tratamiento del impuesto a las ventas que corresponde al de los contratos de construcción del bien inmueble, que es precisamente el objeto de un contrato de obra pública, construir el bien inmueble, que puede ser un puente, una carretera o un edificio. Entonces, él señala que en los contratos de construcción de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios obtenidos por el constructor. Cuando no se pacten honorarios, el impuesto se causará sobre la remuneración del servicio que corresponda a la utilidad del constructor. Para estos efectos, en el respectivo contrato se señala la parte correspondiente a los honorarios y a la utilidad. Entonces, cuando se hacen estos contratos, que no solo tiene que ver la determinación de las partes para las controversias contractuales, también tiene implicación tributaria. Entonces, porque para estos efectos en el respectivo contrato se señalará la parte correspondiente a los honorarios de utilidad que servirá de base gravamen para calcular el IVA en estos contratos. Ellos también manejan la exclusión del IVA en contratos de obra pública. ¿Por qué? Porque tratándose de contratos de obra pública específicamente están incluidos del IVA aquellos que correspondan a entidades territoriales. Los contratos de obras públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con entidades territoriales o entidades descentralizadas del orden departamental y municipal estarán excluidas del IVA. La exclusión aplica sobre contratos de obra pública firmados por entidades departamentales
o municipales. Es decir, que en tal caso el constructor o contratista no cobra el IVA que debiera, ya sea sobre sus honorarios o sobre la utilidad en los términos señalados. Entonces, ahora hablemos un poco de lo que es el IVA cuando el contratista es un consorcio o es una unión temporal. Entonces, la ley considera que los contratos de obra pública excluidos del IVA y habla de contratos que celebren personas naturales o jurídicas, lo que hace dudar, lo que nos hace dudar si la exclusión opera también cuando el contratista o el constructor es un consorcio, una unión temporal. Sabemos que los consorcios son personas jurídicas, no son personas jurídicas autónomas, sino es una reunión, un conjunto de personas naturales y jurídicas que colaboran en un negocio respectivo. Por lo tanto, no son ni una cosa ni la otra, lo que hace difícil clasificar estas figuras respecto a la exclusión del IVA, pues la norma de forma taxativa señala a las personas jurídicas y naturales nada más. Lo que pasa es que como los consorcios y las uniones temporales es solo la unión de personas jurídicas, entonces la persona jurídica sí tiene que empezar a tributar. Si él tributara, por ejemplo, como consorcio, pues prácticamente estaría haciendo doble tributación porque estaría obligado también a tributar como esa persona independiente que hace parte de un consorcio. Entonces ahí es donde entramos también a capacitaciones pasadas donde decíamos que tanto los consorcios como las uniones temporales no generan esa persona jurídica. Bueno, pues espero que ya tengan al menos alguna visión más general de lo que es esta reforma tributaria y cómo nos va a afectar. Lo que yo había hablado inicialmente tenía que ver con que, a mi parecer, yo considero que el hecho de cobrar o asumir o grabar con más tributos o con más porcentajes estos contratos de obra pública, pues yo creo que no nos asegura de que vaya a haber una dinámica mejor en el mercado. ¿Por qué? Porque es que al final del ejercicio la sociedad se va a ver afectada por este hecho. ¿Por qué? Porque de todos modos las obras hay que hacerse. La situación es que ahora las obras se van a hacer más costosas y resulta y pasa que ese IVA nunca o esa retención de la fuente no se queda con el constructor. Ahí hay un traslado dentro de los honorarios, dentro de los presupuestos, que al final del ejercicio viene a pasar a la administración pública. O sea, básicamente la administración pública va a tener que suministrar ese pago. ¿Por qué? Porque cuando él licite, simplemente las licitaciones van a ser más costosas. ¿Por qué? Porque nosotros como contratistas trasladamos esos impuestos. Entonces sí habría que preguntarnos si realmente todos estos impuestos que dicen que es para poder generar mayor desarrollo, si no genera mayor desarrollo o realmente nos empieza a generar una disminución de la velocidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque la gente vamos a tener que pagar más caro todas las construcciones y las obras que se vayan a realizar. Pues ahí queda esa pregunta y ahí queda el análisis para ustedes. Muchísimas gracias. Perfecto, ingeniero William. Bueno, perdón, doctor William. Bueno, aquí abrimos entonces una sesión de preguntas, comentarios, aportes por si los hay. Entonces, los micrófonos están abiertos en este momento o también podemos usar el chat de esta reunión. Bueno, mientras alguno se anima, aquí tenemos los datos de contacto del doctor William Alexander, por si de pronto desean consultarle, hacer alguna inquietud después de la actividad. Doctor, bueno, aquí tenemos el ingeniero Jesús Emiro Gómez. Sí, señor. Ingeniero Jesús, bienvenido. ¿Puede activar el icono de el micrófono, por favor? ¿Ya está activado?
Bueno, aquí nos están diciendo que muchas gracias por los aportes. Bueno, creo que ese era el comentario del ingeniero Jesús Emiro. Muchas gracias, doctor William, que nos comenta aquí. Bueno, mientras tanto, a ver si alguien se anima del público. Este material lo podemos compartir, ¿verdad, doctor William? Sí, claro, sí, señor. Sí, perfecto. Sí, sí, Bueno, sí, señor. genial. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, no olviden también programarse, agendarse para nuestra próxima Feria Laboral a 100, junio 28 y 29. Vamos a tener dos escenarios, uno de capacitación y el otro ya es ese acercamiento empresarial. Es en la sede de la asociación. Recuerden, si desean ampliar la información, lo pueden hacer a través de nuestra página www.acien.org. Bueno, doctor, ¿algún comentario final? Y con esto damos por terminada la actividad. No, no, señor, que muchísimas gracias por tener paciencia. Realmente es un tema que puede ser un poco complejo, pero, pero no, bien. Quedo pendiente a Perfecto, las preguntas que quieran hacer. claro que sí. Bueno, doctor, entonces nuevamente muchas gracias por su tiempo, por su buena disposición. Tenemos una muy buena agenda también con el doctor de lo que resta aquí del segundo semestre, entonces para que estén revisando toda esta programación, se agenden y nos acompañen también. A ustedes, señores asistentes, gracias por su tiempo y los esperamos en próximas actividades. Feliz tarde para todos. Gracias, muy amable.